Listo, esto es algo bueno, como lo es el Internet, el ejemplo más palpable para todos. No sé si podría citar el Wii, como lo mencioné en un principio, pero la Internet sí, es una herramienta la cual nos puede servir para allegarnos con personas que no tenemos a la vuelta de la esquina, pero ¿qué pasa? Ahora los jóvenes tienen en su celular, en la computadora, todo el tiempo Facebook, Twitter, como por mencionar algunos. Entonces, hasta con los hermanos, con los primos, con los amigos, en lugar de tenerlo en la recámara al lado y tocarle, oye, préstame tu libro, tomamos el celular, tuiteamos o mandamos un mensaje por Facebook. Esto nos hace tener relaciones menos personales. Ese contacto con la gente ya se está perdiendo. Entonces creo que es algo bueno, creo que es algo útil. El uso del Internet me parece que también es algo bastante útil. Yo como docente, yo les digo a mis alumnos que es algo muy, muy útil, lo cual deben de saber utilizarlo. No estar copiando y pegando, como es un ejemplo que siempre nos sucede. Tenemos que saber, desde buscar en Internet, saber ocuparlo, saber que es una herramienta. Yo recalco mucho esto, el Internet es una herramienta la cual es útil, más no lo único que hay. Entonces, por ejemplo, ahorita en esta respuesta tú me estás dando dos sectores de población, que son los niños que usan todos estos videojuegos y el Twitter y el Facebook, que es como básico para todos, y pues ya tus alumnos que ya les das a nivel profesional, ¿no es cierto? Es verdad. Entonces, pues deberían de existir, hace unas cuantas preguntas, tú estabas mencionando sobre las reglas o normas que tiene que llevar toda esta herramienta, ¿no es cierto? Entonces, pues también debería existir algún seguimiento para que no existiera el copy-paste, porque por ejemplo hay profesores que te niegan el uso rotundo del Internet. Entonces, depende de quién lo vea, pero como tú lo dices, el Internet es una herramienta. Entonces también tendría que haber una retroalimentación, se podría llamar, de ok, yo te voy a dejar usar el Internet, pero no hagas el copy-paste, y el alumno pues por sí mismo, por su conciencia, dice ok, la voy a ocupar, pero para yo mismo hacer mi propio análisis de contenido, para hacer mi propio proyecto, ¿no es así? O sea, tiene que existir esa reglamentación. Claro, es una corresponsabilidad en la cual los usuarios de esta herramienta y los receptores de la misma. En este caso, poniendo el ejemplo de los profesores, hay muchos maestros a nivel licenciatura, a nivel posgrado, en los cuales te prohíben hacer la consulta de Internet, la cual es útil simplemente uno para poder consultar un libro, para poder consultar artículos, para poder consultar revistas, para poder estar en un foro. Ahorita mismo muchos estudiantes igual y nos están viendo, que esperemos que sea el caso, o muchas personas que pueden estar viendo esto por medio de el Internet. Eso es como lo que decía, tiene que ser una herramienta y se debe usar como tal, más no, como se diría vulgarmente, fusilarte o plagiar completamente el trabajo para merecerte una calificación que en realidad tú no hiciste nada más que prender la computadora, copiar y pegar. Claro. Sí, esto es de vital importancia. Tiene que ser mucho trabajo conjunto, tanto del usuario como del que va a ser receptor del mismo, ¿no? Insisto. Ok, entonces ahorita regresando a la parte de los derechos humanos, que es lo que nos interesa, claro. Tú nos estabas hablando de la Corte Interamericana, de todo, cómo funciona este organismo, a quién sirve y todo, pero ¿quién es la autoridad central? Eso es muy importante. Hay un sistema internacional de protección de los derechos humanos mismo que se encuentra dividido en dos. El sistema internacional. El sistema internacional tenemos la división del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, Javier, y el sistema regional. Regional, como dice su nombre, son por regiones. En este caso estamos hablando del sistema interamericano, pero también tenemos el sistema africano, el sistema europeo y otros sistemas que están ahorita en boga de tratar si se van a realizar o no. Este sistema interamericano, la autoridad central recae sobre la Organización de los Estados Americanos. De ahí parte todo, de ahí parte los principales instrumentos, los dos pilares que en un principio te comentaba, que eran los organismos internacionales de mayor importancia de la OEA, que es, insisto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede está en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los principales instrumentos internacionales cuya fundamentación se encuentra en todo ese sistema interamericano es la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre del año 1948, la Carta de la OEA, misma de 1948,
que es ahí donde se le da base y donde se le da vida a la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, que es lo que le da vida y crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, entonces tenemos dos sistemas: el sistema universal, que es lo que equipara a la Organización de Estados Unidos, de Estados Americanos, a la Organización de Naciones Unidas. Entonces, es la autoridad central, principales organismos internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los principales instrumentos los que te acabo de mencionar. Entonces, tú ahorita nos hablabas de la OEA, que es la Organización de Estados Americanos. Entonces, ahí está incluido México. Claro, México. Así es, ¿qué otros países o qué número de países integran esta organización? Bueno, los estados parte de la Organización de los Estados Americanos son 35. Con salvedades, Cuba está en suspensión, como Honduras. Hay una resolución del 5 de julio de 2009 en que por todos estos acontecimientos internacionales, por todo esto que se maneja si es golpe de Estado o no, Honduras ahorita está en suspensión de la organización. Entonces son 35 estados parte, de la cual México también es miembro de la OEA. Ok. Y en su experiencia en la Corte Interamericana, ¿cuáles son los casos o las experiencias que más le llaman la atención? Híjole, es una pregunta algo complicada. No podría tal vez elegir alguno o algunos, porque todos los casos es de suma importancia, todos tienen una relevancia bastante importante. Pero, Javier, si me lo permite, me gustaría mencionar uno, lo cual me parece bastante rescatable, que es una opinión consultiva. Como mencionaba en un principio, hay diferentes funciones y facultades de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta es una de sus funciones, que es la función consultiva. Esta es una opinión consultiva, es la número 17, es sobre el caso Villagrán Morales y otros, y contra Guatemala. Esta opinión consultiva es de suma importancia porque hace referencia a un derecho humano que es la vida. Esta opinión consultiva habla sobre la protección de la niñez en Guatemala. Y ahora sí que no es que viniera preparado o no, traigo aquí una parte de un voto concurrente del entonces juez Cancado Trinidades y de la jueza Abreu Bureli, el cual, no sé, Javier, si tengamos tiempo, si me permites darle lectura. Por supuesto que sí, este es tu programa. Muchas Pero gracias. ¿qué te parece si lo hacemos después del corte? Me parece perfecto, Javier. Entonces regresamos con esta entrevista tan importante sobre los derechos humanos y la Corte Interamericana, y regresamos en unos momentos. No se mueva, seguimos con la licenciada Magda Lizeth Labastida. Volvemos. El Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores te invita a la licenciatura en Contaduría, licenciatura en Derecho, con horarios flexibles, profesores especializados, preparación de calidad, opciones de titulación, educación integral en planes semestrales y actualización constante de contenido. Servimos a través de la competitividad académica y nos apoyamos en nuestra capacidad de innovación, logrando en nuestros alumnos un verdadero espíritu humanista y de función social, desarrollando la inteligencia y la capacidad creadora. Un abogado colegiado es un abogado calificado. Pregunta por nuestras becas, hasta de un 50% de descuento. Estudios con reconocimiento oficial de la SEP. Visítanos en Avenida Baja California, número 157, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06760, en la Ciudad de México o contáctanos en www.insiges.com.mx o a los teléfonos 5564-8373 y 5564-8661 o escríbenos a nuestro mail insiges@yahoo.com.mx.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Seguimos aquí en su programa Tepantlato en vivo en su sección Prevención del Delito. Les recordamos que estamos con la licenciada Magda Lizeth Labastida, quien nos está hablando de un tema muy interesante, que es el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos y su repercusión en la prevención del delito, ¿verdad? Así es, Javier. Entonces, antes del corte nos quedamos que nos iba a leer sobre la opinión